Hola amigos de A los Cuatro Vientos, es un placer de nueva cuenta estar con ustedes aquí en nuestra plataforma 4B TV, usted sabe, en las entrevistas con personajes sobre temas que son de interés público permanente, de temas que nunca pasan de moda y también rescatando en semblanzas a personajes de la historia de este país que hoy, en este año 2019, porque estamos en el día 6 de enero del 2019, pues con grandes esperanzas de que se logren transformaciones importantes en la vida social, económica, política y cultural de nuestra nación. Queremos agradecerle mucho al profesor Antonio Becerra Gaitán y a su familia el que nos estén dando hospedaje este día, a esta hora, tiempo de Chihuahua, las 10 de la mañana con 9 minutos, para poder platicar con el profesor Antonio Becerra, que es todo un personaje, ¿sí? Mire, fue dirigente del Partido Comunista Mexicano en Chihuahua desde el año 1964 hasta 1980. Luego, al desaparecer este Partido Comunista, fue presidente estatal y miembro de la Dirección Nacional de los Partidos Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática. El profesor Becerra Gaitán ingresó al Partido Comunista Mexicano desde 1962. ¿Sí? Y fíjese, el jueves 2 de octubre de 1969 fue secuestrado aparentemente por policías federales, y decimos aparentemente porque son cosas que todavía en este momento de la historia todavía no conocemos. Dos personas especialistas en secuestrar, en desaparecer personas, fue detenido en la ciudad de Chihuahua, ¿sí? Y fue llevado y detenido ilegalmente, en donde también se presume que estuvo en el cuartel militar número 1 de la Ciudad de México, conocido también como Campo Marte. Ahí se le consideró un preso político y la sociedad en su conjunto, incluyendo partidos como el de Acción Nacional, se movilizan en la ciudad y en el estado de Chihuahua y logran finalmente que el profesor salga libre. Libre e incluso sin ningún cargo, ¿eh? Él nos va a estar platicando sobre este tema. Posteriormente, dentro de la semblanza muy breve que estamos presentando de este gran personaje mexicano, pues podemos citar que también fue hijo de un militar. Cursó la primaria en la escuela Hijos del Ejército antes de estudiar contaduría. También fue aprendiz de mecánico automotriz, vea usted nada más a lo que se ha dedicado el profesor. También, obviamente, maestro normalista, catedrático universitario y líder magisterial. Como les decíamos hace rato, dirigente estatal y miembro de los comités centrales tanto del Partido Comunista como del Partido Socialista Unificado de México, del cual fue candidato a la gubernatura de 1986. Pero de momento vamos a detener aquí esta breve semblanza y quiero presentarles primero a nuestra coordinadora editorial, Olga Alicia Aragón Castillo, que pues conoce, espero a la perfección, ¿sí?, la vida, la obra de este gran comunista mexicano, que ha sido congruente, y ese es uno de los valores fundamentales por los cuales estamos hoy con él para conocer su historia. Olga Alicia, adelante por favor. Gracias, Javier. Amigos de Cuatro Vientos, estamos aquí en Chihuahua, pero de veras muy contentos por el reencuentro con el maestro Antonio Becerra Gaitán. El profesor Antonio Becerra Gaitán es sin duda el más representativo líder de la izquierda en Chihuahua y una figura de carácter nacional. Él fue candidato a la presidencia de la República en 1900, precandidato, en una contienda interna con Heraclio Cepeda y con Eberto Castillo, a la presidencia de la República. Así es, con José Hernández, ¿verdad? Y el profesor Becerra pues tuvo una participación muy importante en lo que fue la decisión de este partido de izquierda, del PSUM, de apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Y vamos a hablar precisamente de las grandes transformaciones que tenemos en puerta hoy en día en México, pero rescatando todo lo que fue la aportación del movimiento comunista, de la izquierda socialista y de la izquierda democrática en este país, maestro. Y hablar de Becerra, pues es hablar con conocimiento de causa de todas estas luchas sociales del pueblo mexicano por la transformación que ahora estamos aspirando a llevar a cabo con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que es una aspiración del pueblo mexicano. Y, profesor,
pues yo tengo interés especial, primero agradecerle que nos haya aceptado esta entrevista aquí en su casa, y luego pedirle que usted nos diga cuál ha sido, en su opinión, la aportación más grande de la izquierda a la democracia mexicana en este país. Bueno, pues intentando responder a tu pregunta, creo que la aportación más importante pues ha sido creo yo, la persistencia, por una parte, en la democratización del sistema político mexicano. Nosotros, me consta, pues, desde que yo ingresé al partido, esta preocupación. Organizamos el Frente Electoral del Pueblo, ya que el Partido Comunista no tenía legalidad, no estaba reconocido legalmente, entonces no teníamos registro, y optamos, después de la liquidación del Movimiento de Liberación Nacional, se dispersó la gente volvió a sus quehaceres en sus partidos, ¿sí? Porque el gobierno principalmente llamó a filas a todos los priistas que andaban con el general Lázaro Cárdenas en el Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, lo mismo hizo con el PPS y lo mismo hizo con todos los partidos pequeños como el PARM, pues también, todos al MLN, ¿no? Y te decía que ahí prendía o se asomaba un poco la posibilidad de convertir el MLN en partido. Pues esto alertó más al gobierno y con mayor razón los llamó a todos, ¿no? Y entonces aquí en Chihuahua el doctor González Estavillo y un servidor nos vimos de pronto los dos solos ahí en el local del Movimiento de Liberación Nacional, después de haber tenido una afluencia muy numerosa y entusiasta, y había fervor democrático y había ansias de participar y de cambiar las cosas, pero al ser llamados a filas desde sus sedes, pues se acabó ese movimiento, y entonces, como se ve en el tiempo de la elección, nosotros decidimos crear un partido con estas características. Un partido democrático, y el objeto de la lucha era la democracia también, y nos comprometimos a tratar de hacer un partido del Frente Electoral del Pueblo, un partido legal. Y entonces establecimos, nos metimos a la normatividad establecida por el gobierno, consistente en que íbamos a participar en las elecciones, y de acuerdo con el número de votos que sacáramos, nos daban registro o no nos daban. Entonces, pero nosotros nos fuimos a las elecciones y teníamos candidato propio a Ramón Danzós Palomino, que era un líder campesino, dicho por algunos compañeros de él, el mejor líder campesino en ese momento, hasta ese momento. Entonces era nuestro candidato a la presidencia de la República, e hicimos política, e hicimos campaña y todo, pero no nos dieron el registro porque dijeron que había muchas firmas falsas, había nombres de personas ya fallecidas, y etcétera, etcétera. Con artimañas. Con artimañas, y a pesar de que sacamos como 1 millón de votos, o un poco... 1 millón de votos, muchos para la época, profe. Sí. Entonces, pues lo repetimos, lo volvimos con Valentín Campa. En el 64, en el 76 lo volvimos a repetir. Entonces el FEP
estábamos convencidos nosotros de que habíamos obtenido la votación suficiente para el registro. Y entramos en confrontación con el gobierno, pero leve, ¿no? La verdad es que solamente exhibimos al gobierno como un gobierno tramposo, como un gobierno que no era antidemocrático, negándose a la participación totalmente. Profesor, en ese sentido me gustaría mucho que nos diera un entorno político y social y cultural que teníamos económico en ese momento en el país. ¿Quiénes eran los poderosos? ¿Quiénes eran los que se oponían a que existieran libertades que pues se supone estaban íntimamente ligadas con libertades que se supone el pueblo mexicano debía haber tenido después de que pasa el proceso revolucionario en nuestro país? ¿Cuáles eran las fuerzas que se oponían al avance democrático de México en ese entonces? Sí. Bueno, resulta que la Revolución Mexicana, así como hay diferencias ahora, el México del Sur con el México del Norte, así, esas cosas, también la Revolución Mexicana no abarcó a todo el país. Y, bueno, pero como aquí en Chihuahua tuvo mucho auge desde el principio, ¿verdad? Aquí se incorporó Francisco Villa y organizó la División del Norte, en fin, etcétera, ¿no? Y la parte del estado donde trabajó el ejército formado por ellos, había mucha gente de Chihuahua en este corredor de El Charco, Santa Isabel, San Andrés. Entonces, ese hecho, ¿verdad? El hecho de haberse iniciado aquí en Chihuahua, dicen unos que la revolución se inició en Cuchillo Parado, un pueblo de aquí de la frontera. Antes del 20 de noviembre. Antes del 20 de noviembre, que era el acuerdo que tenían los revolucionarios de iniciarse el 20 de noviembre. Pues aquí se levantaron antes un grupo de gentes y allá por Pachera también, ¿verdad? En fin, se reclaman mutuamente haber sido la cuna de la revolución. Una discusión un poquito infantil, ¿verdad? Un poquito innecesaria. Porque a fin de cuentas la cuna puede ser el Estado. Pues Chihuahua, por ¿no? supuesto, Conjunto. Oiga, profe, cuando usted ingresa al Partido Comunista en 1962, hay una efervescencia político-social muy fuerte en Chihuahua. Sí. Y esto pues también le da un protagonismo al Partido Comunista que venía de una crisis. Sí. ¿Verdad? Pero pues le da un nuevo aliento y a los 2 años usted es dirigente estatal del Partido Comunista aquí en el estado. ¿Cuáles eran las fuerzas que estaban actuando, los movimientos? ¿Eran los maestros, los médicos, los campesinos? ¿Por qué era importante Chihuahua en ese tiempo y cómo influyó en ustedes para determinar su militancia? Sí. Bueno, yo tengo esta idea al respecto. La Revolución Mexicana en Chihuahua dejó cuentas pendientes cuantiosas, ahora sí que la repetición vale. Por ejemplo, es más todavía, encuentran ustedes en Chihuahua gente que concentra propiedades de tierra enormes. Por ejemplo, el rancho de Las Pampas, ¿verdad? Se dice que tiene 180,000 hectáreas, ¿verdad? ¿Y de quién es ese rancho, profesor? Pues ha tenido varios dueños, y ha sido objeto de cambio de manos por razones de tipo político-comerciales.
y amorosas. Ajá, ok. Sí, Ok. porque yo tuve un amigo de la alta burguesía chihuahuense que se llamó don Tomás Valles Ibarra. ¿Cómo no? Ese señor y otro amigo, ante la inminencia de la campaña presidencial, Sí. y había dudas de quién iba a ser el candidato. Entonces estos dos personajes, esto me lo contó, por supuesto, el mismo don Tomás Valles, ¿verdad? Que, oye, pues, ¿cuál va a ser ese? ¿Cuál será el bueno? Pues para irle a él y pero no había claridad en cuanto a eso. Entonces, bueno, tú vas a regalarle el rancho fulano de tal y yo le voy a regalar las pampas para agarrar la reata por las dos puntas y no perder. Claro. Si es pues ya yo le entrego el rancho, y si es ese, pues se lo entregas tú. Y así los dos tenemos garantizado tener vara alta, Claro. con el gobierno nacional, ¿verdad? Entonces, pues perdió don Tomás o ganó don Tomás, según se vea. Punto de vista. Claro. Y entregó las pampas, ¿verdad? Oh. A Miguel Alemán Valdés. Así es. Bien. Entonces, Ok. y luego es una larga historia de Miguel Alemán Valdés y pasa por Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Le Johnson, perteneció al expresidente de Estados Unidos. que trajo renos a ver si se aclimataban aquí. Fíjate, allá Las Pampas. Y no. Es un rancho que está acá para el rumbo de Jiménez. de Jiménez, ¿verdad? 180,000 hectáreas. Al sur del Entre estado. Jiménez y Camargo. Así del es. estado de Y Chihuahua. luego, profe, se habla ya en épocas relativamente recientes de que pasó a manos del general Arévalo Gardoqui, y esa propiedad se vio también involucrada en problemas de señalamientos de narcotráfico, ¿no? O sea, ha habido, bueno, de latifundio a la época actual que estamos viviendo, Sí. sin dejar el latifundio, ¿verdad? De Claro. los problemas de inseguridad y de ilegalidades ya. Sí. Pero decía usted, profe, que son los grandes rezagos, las cuentas pendientes que dejó la revolución, y hablaba del rancho Las Pampas como un ejemplo de cómo persiste el latifundismo. Sí. Y el otro, Ojo Caliente, por ejemplo, el general Guerrero, ¿no? Y el otro de Hearst, allá en la Bavícora. Sí, cómo no. Y así, ¿verdad? Acá por el oriente también tenemos grandes extensiones de terreno en manos de una sola persona. Entonces, aquí la Revolución Mexicana no cumplió lo más mínimo, por ejemplo, con ese hecho, que era una La de entrega de la las tierra, la reforma agraria. ¿Y a quién se lo acredita usted? Porque obviamente esto no sucede si no existe la venia del presidente de la República. O sea, para que se mantengan estos latifundios intocables. Claro, claro. ¿Quiénes entonces? Estamos hablando desde épocas de Adolfo López Mateos. ¿Más atrás todavía? Sí, no. Resulta que como consecuencia de que la revolución estuvo encabezada por generales y por Sí, claro. gente de este tipo, entonces al triunfo de la revolución, los que son beneficiados son en gran medida los que fueron revolucionarios, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero sí. Lázaro Cárdenas obviamente no estaría dentro de esta... Sí, de esta ¿cómo no? ¿También? En Michoacán se dice que Lázaro tenía Grandes propiedades. Sí. Y este era el poder que ustedes enfrentaban entonces. Entonces, sí. Bueno, lo que ocasionaba nuestro disgusto con la Revolución Mexicana era que no había satisfecho las necesidades agrarias aquí. Y en otros estados posiblemente otro aspecto de la revolución fue reclamado porque no había sido cumplido. Profe, en esta vertiente le toca a ustedes del Partido Comunista
trabajar con compañeros que fueron grandes líderes agraristas y que lucharon por el reparto de tierra. Así Ahorita es. que mencionó de las tierras de Herzl, de la Bavícora, ¿verdad? Pues hay militantes del partido, sus compañeros, que participaron muy decididamente para el reparto enfrentar estos latifundios y que se le entregara la tierra a los campesinos. Ese era uno de los movimientos fuertes de esos años. Socorro Rivera, miembro del Partido Comunista, fue asesinado ahí en las propias tierras de los Herzl, y en Gómez Farías aún está ahí un monumento que se erigió en memoria de esta gesta. Fue necesario, ¿verdad?, que murieran gentes en aras del cumplimiento retardado o atrasado de la promesa de la Revolución Mexicana. Qué paradoja, profe, porque habiendo sido Chihuahua quien aportó más combatientes, más campesinos que entregaron la vida en esta lucha, ¿verdad?, desde el inicio de la revolución, pues se quedan sin el reparto agrario. Ajá. Nada más para un dato, Javier, cuando el profe menciona a Herzl, se refiere a los propietarios de estos medios de comunicación importantes en Estados Unidos. De William Randolph Hearst. Sí. Ese era el dueño fundador del periodismo amarillista, todo ese tipo Él era el dueño de este enorme latifundio de la Bavícora. Sí, dueño de una enorme cantidad de medios de comunicación en Estados Unidos, tanto impresos como después la radio, fundamentalmente, y sentando las bases de lo que fue después los grandes emporios de televisión. No, pues todo un personajazo. Bueno. Y que fallece en México. Y ese es el que enfrenta el compañero del profe Becerra, Socorro Rivera, pues le cuesta la vida, ¿no?, esa lucha, ¿no? Sí, entonces, más bien es el resentimiento que hay en Chihuahua, sin dejar de ser un estado provillista, pro-zapatista, pro-agrarista, en fin, y de haber aportado un buen contingente de personas y base, pues, para la revolución, ¿no? Profesor, me gustaría mucho también conocer su opinión respecto a este crecimiento del Partido Comunista, del nacimiento del Partido Comunista Mexicano. 1935, 1936, 37 es cuando se funda el Partido Comunista Mexicano. Y las propuestas, ¿cuáles eran, profesor? ¿Y cuáles eran esas propuestas? Y si algunas de ellas todavía usted las ve vigentes. Por lo que veo, el reparto agrario no nada más es Chihuahua, es una enorme cantidad todavía de deficiencias en cuanto a materia de la propiedad de la tierra, que me imagino ustedes la estaban buscando comunitaria, pero pues evidentemente ya el gobierno se hizo el sordo y no escuchó y no aplicó una verdadera reforma agraria. Pero ¿cuáles eran las luchas de ese momento, profesor? ¿Se lograron algunas? ¿Qué hay pendiente? ¿El comunismo todavía se vendría siendo vigente, profesor, para este país? El comunismo, en mi opinión, hasta ahora nunca ha sido vigente. Pero como ideal, profe, como programa de un partido, ¿verdad?, que por diferentes estrategias y tácticas busca avanzar hacia allá, Sí. ¿Sigue siendo la utopía a realizar? ¿Sigue siendo la meta a lograrse? Yo creo que estaba desapareciendo como meta, como ideal alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas llamadas comunistas o socialistas, empezando con la Unión Soviética, ha dejado muy mal ejemplo, ¿verdad? Y el descrédito del comunismo también se desplomó, o el crédito se desplomó y el descrédito. Pero también se había pervertido o se ha pervertido en aquellos países que sí lo han proclamado y en su nombre han obtenido el poder de sus países.
Entonces, aquí el problema es que cuando asumen el poder, ¿verdad?, no cumplen, ¿verdad? Y no cumplen no porque no quisieran, sino porque no podían. ¿Por qué? Porque el comunismo como relación productiva y social y política es tan superior, requiere tantas cosas, desde la concientización, la educación, la formación, el desarrollo de la ciencia y de la técnica, ¿verdad?, que yo he dicho aquí entre mis compañeros que se equivocó. Vamos a festejar ahora este año, aquí en Chihuahua también, el centenario de la fundación del Partido Comunista. Y nosotros, bueno, yo he planteado que por razones de fidelidad a don Carlos Marx y a don Federico Engels, ¿sí?, que ellos en el 1854, cuando aparece el manifiesto comunista, entonces se plantean el comunismo. Así es. Y forman el Partido Comunista. Y entonces está tan lejos el comunismo de ser una realidad, una posibilidad, que bueno, pues se le llama así por fidelidad o por apego a los principios establecidos por Carlos Marx, que dijo que los comunistas, en su momento había una lucha muy fuerte y el comunismo estaba a discusión en los sindicatos, en las organizaciones, ¿no? Y claro, se planteaba el comunismo como una tarea a realizar, pero el problema era que pues sí, estaba el problema de la revolución industrial en Inglaterra, donde el capitalismo fue salvaje, sí, en grado extremo, tanto que yo digo que ahí nació el odio de clase, ¿verdad?, porque fueron misericordios los ingleses en este sentido. La explotación de los trabajadores. De los trabajadores, de los niños, las mujeres. Y de los recursos naturales ya desde entonces, profesor. Entonces, sin embargo, bueno, Marx y Engels plantean el asunto como en la orden del día de los pueblos, construir el comunismo. Pero, obviamente, que no era posible. Objetivamente no era posible. Idealistamente sí. Sí. ¿Qué es el comunismo? O sea, ¿por qué no era posible? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué significa? O sea, es una aspiración de un grupo de revolucionarios para crear una sociedad más justa, ¿pero en qué consiste? No, pero no es solamente un régimen planteado por un grupo de gentes, sino que es un régimen dictado, digámosle así, o mejor dicho, una consecuencia del desarrollo de la producción y de las fuerzas productivas y todo esto, ¿no? Toda una teoría económica, profesor. ¿Cómo? Toda una teoría económica, filosófica. Completa. Para construir el comunismo se necesita una filosofía del mundo y de la vida también, ¿verdad? En este caso fue el materialismo dialéctico, ¿verdad? Y se necesita también una experiencia, y en aquellos años Marx decía que era la experiencia que se estaba cursando en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero principalmente
Estados Unidos despuntaba, ¿no? Inglaterra ya había tenido un desarrollo importante de la industria. Básicamente, ¿no? El comunismo tiene que ser un régimen primeramente productivista, porque como se plantea que hay que darle a cada quien según sus necesidades, entonces necesitas tener que darle. Ese es el principio, así filosófico básico. Ajá. A cada quien según sus necesidades. Sus necesidades. De cada quien según sus capacidades. Sí. Sí. Y en el socialismo a cada quien según su trabajo. Profesor, entonces aquí, de nueva cuenta, permítame regresar a mi pregunta original, porque con este entorno filosófico, económico, político que nos acaba de describir, que le dio un sentido filosófico y una profundidad en la materia económica que no se había sustentado anteriormente, salvo la época liberal, con la teoría del mercado y el desarrollo industrial. En México no existían, al momento que nace el Partido Comunista, no existía definitivamente una industria, ni una economía en boga, ni un capitalismo ya formal. Precisamente por eso yo le preguntaba, ¿cuáles eran entonces las luchas que se planteaba el Partido Comunista cuando surge en el 37? Sus objetivos aquí. Ajá. Bueno, este es el problema que yo planteo como causa del fracaso en el desarrollo de las organizaciones comunistas, porque el 19 de abril de 1919, que está señalado como la fecha en que se crea el Partido Comunista Mexicano. Acá, primero, todavía no termina la Revolución Mexicana. Sí, todavía, claro. Todavía no matan a Villa, todavía no matan a Zapata, todavía hay que cursar otro. Sí, está en formación la Casa del Obrero Mundial. Sí. La clase obrera todavía se consolida. Tenemos un país semifeudal. Entonces no había todavía los elementos materiales para plantearse un proyecto así como la búsqueda del comunismo. Ni materiales ni ideales, ni ideales, ¿no? O de conciencia. Estaba cambiando todavía la revolución con su ideología, que después se conoció como nacionalismo revolucionario. Sí, estaban llorando las viudas, los huérfanos, del millón, o no sé. ¿Cuántos costó la revolución? De verdad. Entonces, no era posible crear una lucha por un régimen tan desarrollado, tan elevado, tan completo, en un pueblo que estaba destrozado. ¿Pero qué era? ¿La influencia de la Unión Soviética que se estaba dando en la revolución allá en Rusia y casi simultánea a la mexicana, pero allá con un contenido ya hacia el socialismo? ¿Esa era esa influencia? Pero allá también se estaba discutiendo el problema de si construimos el socialismo sin tener bases para eso. Entendido esto de la toma de la decisión de construir el comunismo, el socialismo, a partir de que están las condiciones dadas y está la monarquía en condiciones precarias y está el movimiento obrero muy vivo, muy organizado, y tienen unos líderes extraordinariamente inteligentes, y entonces es el momento de tomar el poder en la Unión Soviética, en Rusia, ¿verdad? Pero pues no hay bases materiales para eso. Entonces o la posponemos o lo tomamos ya el poder. Y decidieron tomarlo, conscientes de que no había bases para eso. Un desarrollo capitalista que le permitiera dar el paso hacia el comunismo. Les faltaba, ellos dicen, y los teóricos también, pero yo lo dudo, con todo respeto,
que había que tener la experiencia de un régimen democrático y que ya lo había cursado la Unión Soviética. Un periodo muy breve. Se asomó al capitalismo. Sí. Y ya lo dieron por hecho. Una muy incipiente democracia. Y ya lo dieron por hecho y ya consideraron que el requisito que los teóricos del marxismo, Marx y Engels, habían planteado, que era precisamente pasar por un régimen democrático, que es un régimen de justicia y de libertades, ¿no? Entonces, ¿y para qué queremos que se cursen estos regímenes? Pues porque es necesario para prepararlos para el comunismo. Claro. Y la clase obrera y en general todos los trabajadores y el pueblo que tiene otras tareas que no son las obreras, ¿verdad? Toda la población, desde pequeños hasta viejos, ¿verdad? Tienen que saber lo que es la libertad. Claro. Y necesitan de ser libres para poder plantearse regímenes como el socialismo y como el comunismo. ¿Y esos mismos errores se cometen entonces en nuestro país con el Partido Comunista? Sí, señor. Porque era un país totalmente rural. O sea, el industrialismo y el desarrollo del capitalismo, pues empieza en los 50 más o menos, ¿verdad? Arranca más o menos. Con Miguel Alemán con Miguel empieza Alemán, el problema. 40, así es. Claro. Entonces, ¿por qué Pero, no? A ver, permíteme, por favor, sí. ¿por qué entonces decidieron llamarse así? Así. Comunistas. Sí. Sí, a la vista estaba que no se podía, pero no querían llamarse liberales a partir de construir un régimen de libertades. Ajá, sí. y de justicia, ¿verdad? Entonces, pero además había una condición de don Carlos Marx que decía que para que los comunistas, decía Marx en el manifiesto, lo dicen, tienen que crear su partido, y el partido debe de tener el nombre, ¿verdad?, del régimen Al que aspira a construir, que en el mismo nombre ya van los objetivos. Dice, los comunistas no engañamos a nadie. No. Desde el principio saben las gentes a qué le tiran. Bueno, no así. Sí, pero bueno, esa teoría, ¿no? Esa teoría. Esa teoría. Entonces, y no ponerle un nombre que no tiene nada que ver con el comunismo, porque luego se llamarán engañados. Claro. Entonces nos salen ahora, nos sacan el comunismo de la manga. Sí. Y, profesor, entonces en este sentido, nada más, tantitito, Olga, porque ahorita que habla usted del liberalismo, me pongo a pensar, ¿qué hubiera ocurrido, profesor, si Porfirio Díaz no traiciona la teoría liberalista? Si no hubiera traicionado al grupo de Benito Juárez y a todos los liberales que derrotan al conservadurismo en este país, que derrotan al imperio francés y que se establecen y ponen el asiento de la república una vez más en nuestra nación. Pero llega Porfirio Díaz y cambia ese panorama. Traiciona el liberalismo que pudo haber desembocado entonces, posiblemente, profesor, en un comunismo a principios del siglo pasado. ¿Cree usted que pudo haber sucedido eso? Yo sé, ya no podemos hablar de lo que pudo haber sido, pero si no se hubiera hecho esa traición al liberalismo mexicano, ¿sí?, y que provoca el surgimiento de grupos liberales que se le oponen precisamente a Porfirio Díaz y que generan esta revolución en el país, que ya después también se deslava, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sucedido si Porfirio Díaz
no hubiera traicionado el liberalismo de Benito Juárez y de todos esos, ese gran grupo de mexicanos que lucharon por conservar a la República Mexicana independiente? Pues simplemente, ya seríamos ahorita uno de los países vanguardistas en el desarrollo del mundo. Una potencia. Una potencia. En economía, en democracia. Claro. Además de que teníamos el territorio suficiente para eso. Aparte, aparte, claro, aparte. Los recursos naturales. Sí, claro. Una riqueza enorme. Todavía ahora se dice que somos un país bastante afortunado en la riqueza natural. Así es. Sí. Sí, lo que pasa es que hay que hacer estas precisiones ahora. Ajá. Hay que revisar la historia porque hay mexicanos ahora que quieren todavía traer a Porfirio Díaz como un héroe. Y digo, sí pudo haber sido un héroe precisamente durante la intervención francesa, tuvo un papel muy importante en esa guerra, pero después esa traición nos atrasa a lo que tenemos ahora, ¿no? Apenas 1 de julio del 2018, profesor, estamos viendo la posibilidad de tener una esperanza de regresar a esa época de Benito Juárez, profesor. Qué cosa, ¿no? Sí, tan claro. terrible. Ajá. Esa traición se debe de nueva cuenta de revalorar esa parte de la historia de México. Claro, porque tenemos que, yo digo, no renunciar, o no es necesario renunciar a los ideales tan altos como de un régimen comunista, en el que se supone que habrá Claro. condiciones para el desarrollo humano óptimas para que el humanismo Eso. sea nuestra filosofía, Claro. sea nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estaríamos en un lugar ya muy Preponderante sí, dentro de la historia contemporánea sí, en el porque planeta. en la medida en que nosotros sepamos transitar de una etapa a otra, en esa medida la caminata para llegar al comunismo será una caminata acertada. Iremos por ahí. Claro. Y llegaremos, no somos, pero vamos a llegar, Claro. porque estamos pavimentando el camino para allá. Entonces, profesor, el comunismo sigue siendo una opción vigente para México. Sí, para la humanidad, porque... En su conjunto, claro, en su conjunto, a eso me refiero. Claro. Porque no habrá, como decíamos antes, no habrán las contradicciones de clases que son las que provocan el odio y las guerras y la avaricia, el individualismo, sí. El egoísmo, todo esto. Sí, esa frase de los clásicos de que para llegar a estos estadios, ¿verdad?, de desarrollo, tiene primero que contemplarse la posibilidad, por eso, de producir y de establecer las relaciones de producción y las relaciones sociales. Humanas, claro. Allí habrá, se supone, la ocasión para desarrollar cada quien. Y decía que el hombre nuevo, ¿verdad? El comunismo es solo un hombre nuevo. Nosotros no somos capaces de construir el comunismo. Y la prueba la dan esas organizaciones que se dice que son pro-comunistas, ¿verdad? No somos comunistas ni en el partido. Es importante. Menos en la sociedad. Entonces, ellos decían eso. Y yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Porque no basta con desearlo. Claro, hay que hacerlo, hay que actuar, profesor. Y hay que ser congruente, fundamentalmente hay que ser congruente en este momento. Sí, claro, ¿verdad? Si tú quieres quemar etapas,
lo único que vas a construir son desgracias humanas, como la que está sucediendo en Nicaragua, como la que está sucediendo en Corea del Norte, Otra. como lo que está sucediendo, bueno, En muchos países que se dicen comunistas, sí, o socialistas. los socialistas, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo digo, bueno, pues se explica como un afán, ¿verdad? Como un propósito, y en esa medida pues tienen derecho a llamarse comunistas, ¿verdad? Pero siempre y cuando se abre con franqueza con la gente y decirle que es una aspiración, es una utopía, pero Así no es. hay las condiciones Así para... condiciones. Pero hay que hacerlas, hay que trabajar para ello. En ¿no? ese sentido, Claro. Sí, Claro. el comunismo como un sentido de nuestra actividad. sí. ¿Verdad? Oiga, Alicia, son 45 minutos. Me gustaría mucho que pudiéramos hacer un descanso para el profesor. Amigos y amigas, ustedes están observando la calidad y la profundidad de nuestro personaje. Creo yo que merecemos un descansito para que continuemos platicando con él de tantas y tantas cosas tan interesantes como estos planteamientos que nos está regalando, que nos está obsequiando el profesor Becerra. Hola. Vamos a suspender un momentito, Javier. Vamos entonces, no se nos pierdan, vamos a tener otros dos cortes, otros dos segmentos importantes y continuar entonces en esta charla. Regresamos entonces en un momentito, los invitamos a que continúen en la plataforma 4B TV, ¿sí? 4 Vientos, amigos y amigas. Acuérdense, es una serie de 3 videos con esta entrevista que pues esperemos que les esté agradando. Regresamos luego de este corte, un momento.